Buenas, entonces con este video tutorial vamos nosotros a enseñar todo lo concerniente a qué es una ecuación cuadrática, las clases de ecuaciones cuadráticas que existen y también los métodos para poder resolverlas. En primer lugar, las ecuaciones cuadráticas son aquellas que se representan mediante la siguiente expresión: ax2 más bx más c igual 0. Se conocen por esto, por el exponente de la variable que es 2, como ecuaciones de segundo grado. Entonces, esta es la forma general en la que se representa una ecuación cuadrática. Recordemos que el concepto de ecuación es que son unas igualdades que tienen incógnitas o variables y que están relacionadas mediante las operaciones básicas. En este caso, tenemos una ecuación cuadrática con una sola variable, que es la letra x o la variable x. Recordemos que es cuadrática porque el máximo exponente que tiene la variable, en este caso la x, es 2. Bien, ¿qué es a, qué es b y qué es c? A, b y c son números que pertenecen a los números reales, de tal manera que pueden ser positivos, negativos, fracciones, decimales, en fin, cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales. Entonces, repasemos, son ecuaciones cuadráticas porque el máximo exponente de la variable es 2 por una parte y por otro lado las letras A, B y C son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Las ecuaciones cuadráticas también pueden ser ecuaciones cuadráticas completas, como lo vemos aquí, o incompletas, en cualquiera de los casos. Miremos y comparemos las expresiones de las ecuaciones cuadráticas, que aquí tenemos 3 ejemplos, con su expresión general. Bien, en primer lugar, vemos que esta ecuación cuadrática es completa. ¿Por qué? Porque tiene la misma estructura de la forma general. Miren que tenemos 3 términos aquí, 3 términos, que son los que están acá. Si yo comparo esta expresión con la forma general de la ecuación cuadrática, me doy cuenta por comparación, solamente comparando, que a es el número que está antes del término cuadrático o que acompaña más bien al término cuadrático. En este caso, a valdrá 3. B es el término o el coeficiente que acompaña a la x lineal. En este caso viene siendo 7. Y C es el número que está solo sin ninguna de las variables. En este caso, C valdrá menos 10. Recordemos que los signos más en las formas generales de las ecuaciones cuadráticas significan sumas algebraicas, es decir, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, esta se dice que es una ecuación cuadrática completa porque tiene los 3 términos. Tiene el término cuadrático, que es 3x a la 2, tiene el término lineal, que es 7x, y tiene el término independiente, que es menos 10, el número. En cambio, las de las derechas son ecuaciones cuadráticas incompletas. Por ejemplo, 5x2 menos 12x igual 0 es incompleta porque en este caso le hace falta el término independiente, es decir, C. Tiene el término cuadrático, que es 5x a la 2, y tiene el término lineal, que en este caso viene siendo menos 12x. Lo mismo, si yo hago una comparación, establezco los valores de A, de B y de C. A valdrá 5, B valdrá menos 12 y C, en este caso, vale 0 porque no está el término independiente. Y en el último ejemplo, nos damos cuenta que también es incompleta. ¿Qué término falta? Falta el término lineal en este ejemplo. El término lineal es el que me falta. Entonces, si comparo, A vale menos 2, B no existe porque miren que no está el término lineal como sí está aquí en el menos 12x. Y C, en este caso, vale 16 por comparación. Entonces, ya sabemos
cuándo son completas y cuándo son incompletas. Bien, segundo, hay un elemento muy importante en las ecuaciones cuadráticas que se llama el discriminante. El discriminante es importantísimo porque es lo que nos indica si la ecuación cuadrática que me están dando tiene o no tiene solución. Es decir, yo les aconsejaría que antes de resolver las ecuaciones cuadráticas determinaran el discriminante, el valor del discriminante, ya que este te ahorraría ciertos pasos y ciertos tiempos si la ecuación no tiene solución. El discriminante lo vamos a representar por la letra D y es igual a B cuadrado menos 4A por C. Recordemos que A, B y C son los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos en nuestra ecuación cuadrática. Entonces, el discriminante es B al cuadrado menos 4A por C. ¿Qué pasa? El discriminante es un número, un valor numérico. Si ese valor numérico, al realizar las operaciones que están aquí establecidas, te da mayor que 0, es decir, un número positivo, te indica que la ecuación tiene dos soluciones, dos respuestas. Si el discriminante te da 0, quiere decir que la ecuación tiene una sola solución, es decir, una sola respuesta. Y si el discriminante te da menor que 0, lógicamente menor que 0 tiene que ser un número negativo, la ecuación no tiene solución. Miremos los ejemplos con las ecuaciones que tenemos aquí. Hagamos y determinemos el discriminante de la primera ecuación. Para tal fin, establezcamos primero que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Bien, entonces, por comparación, en esta ecuación, b, que es lo primero que vamos a hallar, me vale 7. B vale 7. A vale 3 y C vale menos 10. Entonces es importante primero establecer el valor de A, que es 3, el valor de B, que es 7, y el valor de C, que es menos 10. Entonces vamos a determinar el discriminante para esa ecuación. Entonces, el discriminante va a ser igual a B al cuadrado, en este caso B me vale 7, entonces tenemos 7 elevado al cuadrado menos 4, sigo con la fórmula del discriminante, menos 4 por A, pero A en la primera ecuación nos vale 3, por C, que en la primera ecuación ya hemos determinado que vale menos 10. Realizamos esas operaciones fácilmente porque son multiplicaciones y nos da que nuestro discriminante para la primera ecuación va a ser 7 al cuadrado, obviamente que eso es 49. Y ahora vamos a realizar la multiplicación de los otros tres números, de las otras tres cantidades, y obviamente podemos nosotros observar aquí. Menos por menos nos va a dar más, 4 por 3 nos va a dar 12 y 12 por 10 nos va a dar 120. Entonces, estos tres al multiplicarlos me queda que esto es más 120. Y 120 más 49, obviamente eso me va a dar igual a 169. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el discriminante para la primera ecuación es 169. Nos dio un valor positivo. Luego, esto nos indica que esta ecuación tiene dos soluciones, dos respuestas. Ya ahorita, más tarde, miraremos cómo podemos resolver esta ecuación. Pero ya sabemos que sí tiene solución y que tiene dos específicamente. Sigamos con la segunda. En esta ecuación A vale 5,
B vale menos 12 y C vale 0. Entonces determinemos el discriminante para esa ecuación. Pongámonos aquí, el discriminante va a ser igual a B, que en este caso lo voy a encerrar entre paréntesis porque B vale menos 12, es un número negativo y ese número lo tengo que elevar al cuadrado. Menos, dice la fórmula, 4 veces A, que vale 5, por C, que en esa ecuación C nos dio el valor de 0, ya que es una ecuación cuadrática incompleta cuyo valor de C no está. Entonces, este discriminante, menos 12 al cuadrado, me va a dar 144 positivo. Recordemos que cuando la base es negativa y el exponente es par, nos va a dar positivo. Ahora bien, observa lo que tenemos aquí. 4 por 5 es 20, por 0 es 0. Es decir, que a 144 le tengo que restar 0. Me quedaría 144. El discriminante me dio positivo. Esta ecuación entonces tiene dos soluciones. Eso es lo que me dice. Y por último, miremos el discriminante en la última ecuación donde A vale menos 2, B vale 0 y C vale 16. Entonces aquí tendríamos que nuestro discriminante va a ser igual a B, perdón, aquí es igual, B que vale 0, pues no lo voy a colocar, menos 4 por A, que vale menos 2, por C, que vale 16. Ahora, 4 por 2 es 8. Y 8 por 16, eso me da 128. O sea que el discriminante para la ecuación 3 me da 128. Perdón por ese 2. 128 y me da positivo. ¿Por qué me va a dar positivo? Porque menos por menos me da más. De esa manera se determinan los discriminantes. Muy bien, pasemos a la siguiente etapa. ¿Qué relación tienen las gráficas de las funciones cuadráticas con las ecuaciones cuadráticas? Muy bien, por ejemplo, en esta tenemos que esta es la gráfica de esta función cuadrática. Básicamente, cuando a esta variable aquí, f de x o y, que es lo mismo, igualamos esta parte a 0, nos va a dar una ecuación cuadrática. Aquí, y igual x2 menos x menos 2. Si y yo la igualo a 0, me resulta una ecuación cuadrática, no una función. La diferencia entre la función con la ecuación es que en la función tengo dos variables, y, x. En la ecuación solamente tengo una porque la variable y o f de x lo hacemos igual a 0. Bien, resulta que el significado de los discriminantes con las gráficas es el siguiente. Si la ecuación tiene dos soluciones, es decir, su discriminante es positivo, entonces quiere decir que la gráfica tiene dos puntos de corte con el eje X. Es decir, en esta gráfica veo que la gráfica corta al eje X en 2 y en X menos 1. Quiere decir que estas son las soluciones de la ecuación cuadrática esta, de x2 menos x menos 2. Quiere decir que la primera solución viene siendo 2 y quiere decir que la segunda solución viene siendo menos 1. Son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Es decir, los puntos de corte con la parábola con el eje X representan las soluciones de la ecuación cuadrática. Ahora bien, si tú a esto le determinas el discriminante, te vas a dar cuenta que el discriminante aquí te va a dar mayor de 0. Por ejemplo, A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 2. Entonces, al tú aplicar el discriminante te va a quedar
menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 veces A, pero A resulta que vale 1 por C, pero C resulta que en este caso vale menos 2. Ahora, cuando tú haces todas las operaciones, te van a dar cuenta que esto te va a dar 1 aquí, menos por menos es más, 4 por 1, 4, por 2, 8, y 1 más 8 te va a dar obviamente 9. El discriminante te dio positivo. Quiere decir que esa ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Y las soluciones vienen siendo los puntos de corte con el eje de las X. La solución viene siendo X igual a 2 y X igual a menos 1. En este caso, veo que la gráfica no tiene puntos de corte con el eje X. En este caso, el discriminante es menor que 0. Y la ecuación cuadrática no tiene solución. Miremos, aquí A vale 1, B vale 1 y C vale 2. Entonces, B1 al cuadrado es 1, menos 4 por A, que en este caso también A nos da 1, por C, que en este caso C nos da 2. Ahora bien, esto me va a dar 1 menos 8, y 1 menos 8 obviamente nos da menos 7. El discriminante aquí me dio negativo. Cuando el discriminante da negativo, ¿qué tengo que concluir? Miremos otra vez aquí. Si el discriminante nos da negativo, tengo que concluir que la ecuación no tiene solución. Y si la ecuación no tiene solución, quiere decir que la gráfica no corta al eje de las X, como efectivamente lo vemos acá. Y aquí vemos que la gráfica corta al eje de las X en este punto, en X igual 0. Por lo tanto, eso quiere decir que como hay un solo punto de corte, quiere decir que el discriminante vale 0. La ecuación tiene una sola solución, que en este caso es aquí, donde la gráfica corta al eje de las X, que es en X igual 0. Muy bien, hemos terminado el tercer aprendizaje. Y por último, nos vamos a uno de los métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo las podemos resolver? Hay una fórmula que se conoce el método de la fórmula general y es este. X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso dividido sobre 2a. Recordemos que a, b y c son los coeficientes o los números que acompañan a cada uno de los términos de la ecuación cuadrática, que lo vimos al inicio de este video tutorial. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio aplicando la fórmula. Recordemos que resolver ecuaciones es básicamente determinar el valor de la incógnita. En este caso vamos a determinar el valor de la incógnita. Bien, entonces nosotros básicamente lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula en donde me queda que X va a ser igual, obviamente, a menos B, pero en este caso B vale 7 porque ya lo hicimos, más o menos, estoy siguiendo la fórmula, es solamente reemplazar los valores de cada una de las letras en la fórmula. B al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado. Bien, pero hay algo aquí importante. Mira, lo que tengo yo aquí dentro del signo radical, b cuadrado menos 4ac, ya lo vimos, es el discriminante. Obsérvalo. Aquí lo tenemos. Para la primera ecuación, ese discriminante nos dio 169. Entonces no tenemos necesidad de volverlo a hacer, sino que vamos aquí y lo que está dentro de la fórmula para esta ecuación
nos dio 169. Entonces aquí coloco raíz cuadrada de 169. Por eso es muy importante determinar primero el discriminante, porque mira que ahorra espacio. Bien, perdón, esto es un 6 y todo eso disculpen, el trazo. Y todo eso es igual sobre 2A, o sea, 2 por A, que en este caso A vale 3. 2 por 3. Entonces me queda que X va a ser igual a menos 7. Tenemos arriba menos 7. Y ahora aquí viene algo importante. Más o menos raíz de 169. Y la raíz cuadrada de 169, tú vas a la calculadora, eso te da 13. Todo eso dividido, disculpen, entre 6. Porque 2 por 3 es 6. Bien, ahora observa, como el discriminante nos dio positivo, habíamos dicho que tenía dos soluciones. ¿De dónde sacamos las dos soluciones? Observa bien lo que vamos a hacer. La primera solución de esta ecuación va a ser los mismos números, pero separados solamente por el signo más. Menos 7 más 13, y todo eso lo vamos a dividir, obviamente, entre 6. Esa es la primera solución. Entonces, menos 7 más 13, eso me da 6. Arriba. Dividido entre 6, entonces tenemos, perdón por esos 6, 6 entre 6, eso me da 1. Esta viene siendo la primera solución de mi ecuación. Y la segunda, ¿cuál va a ser? Los mismos números, pero en vez de separados por el signo más, como lo hicimos anteriormente, lo vas a separar por el signo menos, es decir, menos 7, menos 13 sobre 6. Menos 7 menos 13, eso me da menos 20. Y menos 20 entre 6 no es una división exacta. Cuando la división no es exacta, lo único que resta hacer es poder simplificar. Mitad de 20, 10, y mitad de 6, 3. Entonces, la segunda solución te da menos 10 tercios. De esa manera, hemos hallado las dos soluciones de nuestra ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. Es así de fácil. Bien, miremos también esta ecuación. ¿Cómo la vamos a resolver? De la misma forma. Lo único es que aquí A vale 5, B vale menos 12 y C vale 0. Entonces, aplicas la fórmula de la misma forma como lo hiciste con el primer ejercicio. Entonces, menos, este menos es el de la fórmula cuadrática. B, pero como B vale menos 12, lo coloco entre paréntesis para que los signos no se me confundan. Repito, el primer signo menos es el de la fórmula. El segundo signo es el valor de B, que aquí vale menos 12. Bien, la fórmula dice más o menos raíz cuadrada de, insisto con esto, B cuadrado menos 4AC. También pudimos hallar el valor de nuestro segundo discriminante, que nos dio 144. Entonces, adelantamos aquí y en vez de hacerlo paso a paso, colocamos que esto es raíz de 144, que fue el resultado de nuestro discriminante. Y todo eso lo tenemos que dividir entre 2 por A, dice la fórmula. Como A vale 5, 2 por 5 nos da 10. Muy bien, entonces X va a ser igual. Hay que ser lógicos.
sigue tu lógica. Empezamos por aquí. Menos por menos te va a dar ¿cuánto? Te va a dar más. O sea que eso te da 12. Más o menos, sigues. Raíz cuadrada de 144 lo hacemos en una calculadora y eso me da 12. Y todo eso lo tengo que dividir entre 10. ¿Cuál es la primera respuesta? La primera solución, ¿cuál es? Los números, pero separados por el signo más. En este caso me quedaría 12 más 12, 24 entre 10. Me quedaría así. Entonces, la primera respuesta es 24 décimos. Como no me da una división exacta, tengo que simplificar. Mitad de 24, 12, mitad de 10, 5. O sea que esto me da 12 quintos. Y la segunda respuesta, x2, ¿a qué va a ser igual? La segunda respuesta. Muy bien, nuestra segunda respuesta van a ser estos mismos tres números, pero separados por el signo menos. Entonces, 12 menos 12 es 0. Y 0 entre 10, eso me va a dar 0. Por lo tanto, aquí tengo mis dos respuestas, las dos soluciones para mi ecuación. Y aquí, pues ese te lo dejo a ti para que los desarrolles y practiques, pero es exactamente lo mismo. Lo único es que B vale 0. De esa manera puedes resolver las ecuaciones cuadráticas. Bien, hay otra forma de resolver las ecuaciones cuadráticas incompletas sin necesidad de usar la fórmula. Vamos a aprender eso y vamos a empezar por la segunda. Mira las respuestas que nos dieron, 12 quintos y 0. Entonces, estas respuestas, estas ecuaciones incompletas, las podemos resolver de una manera quizás más rápida sin necesidad de utilizar la fórmula general. Ejemplo, vamos a usar nuestro borrador. En este caso, vamos a borrar todo esto aquí y vamos a aprender cómo podemos resolverla sin necesidad de usar la fórmula. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando el término que me falta es el término independiente, es decir, C, lo que vamos a hacer es factorizar. ¿Qué de común hay entre este término con este término? La X. Entonces la X sale como factor común X, que multiplica. Recordemos que dentro del paréntesis va a ir lo que te hace falta para que al multiplicarlo por el factor común te den los términos que están arriba. Entonces, miremos cómo nos queda factorizada esa ecuación, esa expresión, y nos queda de esta forma. ¿Por qué? Porque si multiplicamos x por 5x, me va a dar 5x2. Y si multiplicamos x por menos 12, me va a dar menos 12x. Muy bien, entonces, nuestra primera respuesta, ¿cuál va a ser? Escogemos la x sola, sin el paréntesis, y lo igualamos a 0. Y esa va a ser nuestra primera respuesta, como efectivamente nos dio utilizando el método de la fórmula general. Y la segunda respuesta va a ser igualando lo que está en el paréntesis, que en este caso es 5x menos 12, lo igualamos a 0. Lo que está dentro del paréntesis, lo igualamos a 0. ¿Y qué me quedó? Aquí me quedó una ecuación lineal que ya sabemos resolverla porque lo hemos visto en videos anteriores. Entonces esto básicamente me queda 5x, el menos 12 lo pasamos para el otro lado y me queda positivo, igual a 12, y el 5 que multiplica a la x pasa a dividir y me va a quedar 12 quintos, que fue también
el primer resultado que nos dio cuando aplicamos el método de la fórmula general. Entonces, mira que las ecuaciones cuadráticas incompletas tienen dos formas para resolverlas: factorizando o aplicando la fórmula general. ¿Y qué pasa cuando el término de la ecuación cuadrática que me hace falta es el término lineal? Como en este caso, no me aparece bx. Pues en este caso es todavía mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es sencillamente despejar la variable x, en este caso, menos 2x a la 2, el 16 lo pasas para el otro lado, está positivo, pasa negativo, menos 16, el menos 2 que multiplica a la x al cuadrado está multiplicando, lo pasas a dividir, obviamente. Entonces, menos 16 entre menos 2. Realizamos la división. X al cuadrado me va a dar igual. Menos entre menos es más. Y 16 entre 2 me da 8. Pero lo que 8 es igual es a x a la 2. Y yo necesito hallar es el valor de x, no el valor de x a la 2. Entonces, como ya lo vimos, x va a ser igual, observa lo que voy a hacer yo, a más o menos raíz cuadrada ¿de qué número? De 8. Raíz de 8. Entonces, la primera solución va a ser raíz de 8, pero con el signo positivo. Y la segunda solución va a ser raíz de 8, pero con el signo negativo, es decir, x2, perdón por esa x, ustedes me disculpan por el trazo, x2 va a ser igual a menos raíz de 8. Por eso, antes de extraer raíz cuadrada, aquí antepuse el signo más y menos antes de extraer la raíz cuadrada. Ustedes saben que las raíces cuadradas de números negativos de números positivos tienen dos respuestas, una positiva y una negativa. Recordemos eso, es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de 4, una respuesta obviamente es 2, porque 2 por 2 es 4. Pero otra posible respuesta es menos 2, porque menos 2 por menos 2 también me da 4. Por eso es que aquí se antepone el más y el menos, porque las raíces cuadradas de números positivos tienen dos respuestas posibles. Y de aquí salen las dos respuestas de nuestra ecuación cuadrática. Muy bien, espero que te haya gustado y que hayas comprendido todo lo que tiene que ver con los métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas.